La paciencia de un cantinero contra el crimen griego. El cantinero me deslizó una servilleta mientras fingía limpiar la barra con calma. Con un movimiento casi imperceptible me indicó que la tomara y, sin mirarme directamente, murmuró en un tono seco. Sigue aparentando que no hablas griego. No reacciones a lo que dicen sobre ti. Sentí que el aire se me helaba en el pecho. Levanté los ojos de mi cerveza y vi a Nicolás Papadopoulos continuar con su rutina como si nada, secando vasos y acomodando botellas. Sus ojos, sin embargo, se movieron de forma sutil hacia la esquina del bar. Allí, 3 hombres bebían whisky. Uno tenía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta la mandíbula, los otros 2 tenían la contextura de tipos que podrían levantar autos sin demasiado esfuerzo. Tomé la servilleta con naturalidad, como quien juega con un papel olvidado en la barra, y leí lo que estaba escrito apresuradamente en griego. Piensan que eres del Centro Nacional de Inteligencia. Creen que planeas algo. Hasta el turista tonto. Me quedé helado. Porque tenían razón. Yo era del CNI. Llevaba 6 meses trabajando encubierto en Madrid para infiltrar a una familia del crimen organizado griego. Mi cobertura, hasta ese momento, había sido sólida, un supuesto griego de tercera generación que había perdido el idioma, desconectado de su herencia, incapaz de entender una sola palabra de lo que otros decían. Durante meses había soportado conversaciones en griego sin mostrar reacción, en el gimnasio donde entrenaba, en cafeterías, en este mismo bar. Había hecho de la indiferencia un arte, y ahora descubría que, pese a todo, alguien me había desenmascarado. Nicolás se alejó para atender a otros clientes, y yo me obligué a beber otro trago de cerveza con la misma tranquilidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Como si mi vida no estuviera pendiendo de un hilo en ese momento. El hombre de la cicatriz habló en griego, su tono áspero y autoritario. Necesitamos resolver esto esta noche. No podemos permitir que alguien ande husmeando en el almacén. El segundo hombre, ancho como un refrigerador, respondió con duda. ¿Y cómo sabemos que de verdad es del CNI? Tal vez Dimitrios está exagerando. El de la cicatriz soltó una carcajada breve y sin humor. Dimitrios nunca se equivoca. El tipo ha estado haciendo preguntas en el gimnasio sobre los horarios de los envíos. Y su pasado está demasiado limpio. Nadie es tan limpio, a menos que alguien haya borrado su historial. Mi estómago se apretó. Hablaban de mí. Estaba claro. Había estado yendo al gimnasio Olimpo 3 meses, relacionándome con los eslabones más bajos de la organización, ganando confianza poco a poco. Pensé que había sido sutil con mis preguntas. Evidentemente no lo suficiente. El tercero, un gigante con cuello ancho y manos enormes, intervino. Entonces, ¿cuál es el plan? No aquí. Demasiados testigos, respondió el de la cicatriz. Lo seguimos cuando salga. Lo hacemos en su casa. Limpio, rápido. Tragué saliva sin que se notara, esforzándome por mantener una expresión aburrida, distraída, la de un hombre común viendo el partido en la televisión del bar. Saqué el teléfono bajo la barra y, fingiendo revisar un mensaje cualquiera, escribí rápido a mi supervisora. Cobertura comprometida. 3 hostiles planean seguirme a casa. Solicito extracción. Lo envié. Después tomé un sorbo de cerveza y forcé una sonrisa fingiendo reírme de algo en la pantalla de la televisión. El teléfono vibró. Sara Michei respondió en segundos. Equipo de extracción en 20 minutos. Mantén el papel de turista. Si puedes, sal por la cocina. Sentí un nudo en la garganta. 20 minutos. Una eternidad si tenía 3 depredadores esperando el momento justo para actuar. Nicolás regresó, inclinándose con naturalidad hacia mí mientras limpiaba la barra. En inglés, con acento fuerte, me preguntó. ¿Quieres otra cerveza? No, gracias. ¿Puedo usar el baño? Respondí, siguiendo el juego. Me señaló hacia la parte trasera, pasando por la cocina. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo y entendí, me estaba ofreciendo una salida. Dejé dinero en la barra, me levanté despacio y caminé hacia atrás como si no tuviera prisa. Apenas crucé la puerta de la cocina, escuché la voz ronca del de la cicatriz diciendo en griego. Se está moviendo. Uno de los hombres, Pedro, fue tras de mí para asegurarse de que realmente iba al baño. Entré en un cubículo estrecho y mal iluminado, fingí orinar y conté hasta 30, escuchando la respiración pesada de Pedro del otro lado de la puerta. Si corría hacia la salida de emergencia, quedaría descubierto. Si volvía al bar, seguía en su juego. No tenía escapatoria fácil. Jalé la cadena, abrí la puerta y ahí estaba Pedro, bloqueando el paso. Sonrió con una frialdad inquietante. ¿Todo bien, amigo?
Preguntó en inglés. Sí, solo viendo el partido, respondí, intentando sonar casual. Él no se movió. Me estudió con ojos desconfiados, como un perro entrenado a detectar miedo. Creo haberte visto antes, añadió. Primera vez. Un amigo me recomendó el sitio, improvisé. El silencio pesó unos segundos. Al final se apartó con un gesto lento. Disfruta tu noche. Regresé al bar, obligándome a caminar sin mirar hacia la salida trasera. De inmediato escuché cómo hablaba por teléfono en griego. Regresa al bar. No parece que intentara huir. Lo tomaremos cuando salga. Me senté otra vez en el taburete y bebí lo que quedaba de mi cerveza tibia. Nicolás me lanzó una mirada significativa y movió apenas la cabeza, como diciendo, no salgas todavía. El reloj marcaba un minuto menos de los 20 prometidos. Pero la noche apenas comenzaba. El equipo de extracción aún no llegaba, y yo tenía que quedarme ahí, bebiendo con calma, fingiendo ser un cliente cualquiera, mientras 3 hombres planeaban cómo matarme en cuanto pusiera un pie fuera del bar. El hombre de la cicatriz levantó su vaso de whisky en mi dirección con una sonrisa cargada de veneno. Sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse, pero me forcé a devolverle la mirada solo un instante, como lo haría cualquiera al notar una atención extraña, antes de volver a la televisión. Mi teléfono vibró sobre la barra. Sara me informaba que había un accidente en la M30, el equipo tardaría 30 minutos más en llegar. 30 minutos. 30 minutos sentado en medio de una trampa, con 3 depredadores esperándome a la salida. Nicolás me trajo una cerveza nueva sin que yo la pidiera. Por cuenta de la casa, dijo en inglés, con tono neutro. Asentí, agradecido, y di un trago, aunque el sabor apenas lo sentí. Mi mente repasaba opciones. Tenía mi arma en la funda del tobillo, pero si intentaba algo allí, en un lugar abarrotado de clientes inocentes, podía terminar en una masacre. El bar se había llenado con la multitud que salía del trabajo, abogados con corbata floja, oficinistas buscando desconectar, estudiantes celebrando el final de clases. Más testigos significaban más presión para los 3 hombres, pero también menos margen de maniobra para mí. Entonces, el de la cicatriz se levantó de su mesa y caminó hacia mí. Sentí como la sangre me retumbaba en los oídos, pero mantuve mi postura relajada, recostado contra la barra. Se sentó en el taburete de al lado y pidió una cerveza. Cuando Nicolás se la sirvió, el hombre me miró directamente. ¿Te gusta este lugar?, preguntó en inglés. Me encogí de hombros, como quien contesta una obviedad. La cerveza es buena. Y sirve para ver partidos tranquilos. Sonrió, aunque sus ojos seguían siendo fríos. ¿Eres griego? Pareces griego. Me preparé para la mentira que había repetido tantas veces en 6 meses. Mis abuelos lo eran, pero yo crecí aquí. No hablo el idioma, así que supongo que soy más español que otra cosa. Qué lástima, respondió con desdén. Perder la cultura de uno siempre es una desgracia. Luego giró la cabeza hacia Nicolás y, en griego, dijo con voz firme. Este hombre es del CNI. Mira cómo se sienta, siempre con los ojos en las salidas. Eso es entrenamiento. Yo levanté mi cerveza, reí por algo en la televisión y fingí no haber entendido una palabra. Nicolás, sin titubear, replicó en el mismo idioma. A mí me parece un cliente normal. Tal vez te equivocas, Dimitrios. El de la cicatriz, Dimitrios Stavros, lo ignoró y terminó su cerveza de un trago. Después se inclinó hacia mí nuevamente, esta vez en inglés. Ten cuidado al volver a casa. Madrid puede ser peligrosa por la noche. Lo miré un segundo, fingiendo desconcierto, y asentí con amabilidad. Lo mismo para ti. Regresó a su mesa. Los 3 comenzaron a hablar en voz baja, pero alcancé a captar fragmentos, seguirlo, 2 autos, rápido. El tiempo se volvió una losa insoportable. Miraba la puerta con disimulo, pero no veía rastro de la camioneta de extracción. El teléfono vibró otra vez, 15 minutos más, espera al SUV negro en la entrada principal. Nicolás regresó a mi lado. ¿Quieres comer algo? La cocina está a punto de cerrar, dijo en inglés. Entendí el mensaje oculto, quédate más tiempo. Sí, ¿qué recomiendas? La musaca. La mejor de la ciudad. Lo vi desaparecer tras la cocina, y supe que me estaba dando minutos extra. Comí lentamente cuando trajo el plato, fingiendo disfrutar cada bocado, mientras los 3 hombres se removían inquietos en la mesa, miraban la puerta y sus relojes. Querían que me levantara, que saliera de una vez. Un grupo de universitarios entró riendo a carcajadas, empujándose y pidiendo rondas. El bar se llenó de ruido y confusión. Lo agradecí.
Más caos, más ojos, más protección. Mi teléfono volvió a vibrar. 5 minutos, muévete cuando veas el SUV negro. Tendremos respaldo bloqueando la calle. Respiré hondo. Me quedaban 5 minutos en el infierno. Terminé el plato con calma, limpié mi boca con la servilleta y me forcé a actuar como un hombre satisfecho después de una buena cena, no como alguien que estaba a minutos de un enfrentamiento mortal. Nicolás se acercó de nuevo, inclinándose hacia mí mientras retiraba el plato. ¿Te gustó?, preguntó en inglés. La mejor que he probado en mucho tiempo, respondí, con una sonrisa leve. Él se inclinó un poco más y, en un murmullo, agregó en inglés. La salida trasera está abierta si la necesitas. Sentí un nudo en la garganta. Asentí apenas, como si simplemente estuviera agradeciéndole por la comida. Saqué mi billetera y dejé el dinero exacto junto a una propina generosa. Cuando me levanté del taburete, lo hice despacio, estirando los brazos y la espalda como cualquiera que ha pasado demasiado tiempo sentado. Crucé la mirada hacia la calle, un SUV negro se estaba estacionando en la acera. El corazón me dio un vuelco. Era mi señal. Al mismo tiempo, Dimitrios Stavros y los otros dos se pusieron de pie. Vi el brillo frío en los ojos de Pedro, su perro guardián. Ellos también estaban listos. Caminé hacia la puerta principal a paso normal, sin apurarme ni detenerme demasiado. La puerta se abrió, y en ese instante la trasera del SUV negro se abrió de golpe. Una voz clara, firme. Agente del CNI, suba ya. No lo dudé. En un movimiento ensayado 1000 veces, crucé la acera y me lancé al asiento trasero. El vehículo arrancó chirriando las llantas, y a través del cristal vi a los 3 hombres saliendo del bar apresurados, sus rostros descompuestos de sorpresa y rabia. La mujer al volante giró apenas la cabeza. Su voz, reconocible, fue un ancla en medio del caos. ¿Estás bien? Era Sara Michei, mi supervisora. Tragué saliva, tratando de recuperar el aire. Sí, demasiado cerca. Detrás de nosotros, 2 vehículos del equipo de respaldo bloquearon la calle, impidiendo que los hombres pudieran seguirnos. Aún así, vi a Dimitrio sacar su teléfono y gritar algo a través de la ventana. Sabía que estaba informando a su organización que sus sospechas se habían confirmado, yo era un agente encubierto. Recorrimos 3 cuadras antes de que me atreviera a soltar el aire contenido en mis pulmones. ¿Cómo me descubrieron?, pregunté, más para mí mismo que para ella. Sara me observó a través del retrovisor. Eso lo averiguaremos. Pero lo importante es que estás vivo. Tu cobertura está quemada, Mauricio. A partir de ahora, estás fuera. Las palabras me golpearon con fuerza. 6 meses de trabajo paciente, 6 meses construyendo relaciones, ganando confianza, todo reducido a cenizas. Habíamos estado tan cerca de la cima de la organización, de obtener pruebas sólidas, y ahora todo se desmoronaba. ¿Y Nicolás?, pregunté después de un silencio. Me ayudó. Ellos lo sabrán. Ya mandamos un equipo por él, aseguró Sara. Lo pondremos bajo protección. En la oficina, pasé las siguientes horas bajo interrogatorio, repasando cada detalle de lo ocurrido. Las cámaras de vigilancia del gimnasio fueron revisadas, mis conversaciones analizadas, cada movimiento bajo lupa. Fue Rodríguez, un agente meticuloso, quien señaló el error fatal. Mira esto, dijo, mostrando la grabación de hace 3 semanas. Yo aparecía corriendo en la cinta, audífonos puestos. Detrás, 2 hombres conversaban en griego. Uno le contaba a su amigo cómo sospechaba que su esposa lo engañaba. Y entonces, en el video, se veía mi rostro cambiar apenas por una fracción de segundo, un gesto de simpatía, de comprensión. Rodríguez pausó la imagen y me miró. Ese fue el momento. Te delataste. Me quedé en silencio. Era increíble pensar que 6 meses de esfuerzo habían sido echados a perder por una mínima expresión involuntaria. Pero así era este trabajo. Un solo parpadeo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sara cerró la carpeta con fuerza. Dimitrios Stavros es más inteligente de lo que pensábamos. Y ahora sabe quién eres. Estás fuera del juego. Asentí, sintiendo un vacío en el pecho. El peso del fracaso me caía encima como una losa. La mañana siguiente me llamaron a la oficina principal. Allí estaba Ace Morrison, la jefa de la delegación en Madrid. Era una mujer de unos 50 años, mirada severa y voz cortante. Me hizo pasar sin rodeos. El nombre del cantinero es Nicolás Papadopoulos, dijo abriendo un archivo en su computadora. 63 años, dueño de ese bar desde hace 3 décadas. Llegó de Grecia en 1985. Me incliné hacia la pantalla.
Morrison siguió. Lleva años dándonos información de bajo nivel sobre la organización de Stavros. Pequeños fragmentos, nombres, caras. Pero nunca algo lo suficientemente arriesgado como para comprometerlo. ¿Y por qué ahora decidió dar el paso? Pregunté, intrigado. Morrison se acomodó en la silla, sin apartar la vista del monitor. Hace 10 años, su sobrino Andrés se involucró en el negocio de la droga. Quiso quedarse con un dinero que no le correspondía. Dimitrios Stavros ordenó que lo mataran. Lo golpearon hasta matarlo en un callejón de lavapiés. Nicolás nunca lo superó. Guardé silencio, procesando el peso de esa revelación. Morrison prosiguió. Ayer, después de lo ocurrido en el bar, llamó a su contacto directo. Dijo que ya no quiere esperar más. Que está dispuesto a arriesgarse, grabar conversaciones, testificar en juicio, lo que sea necesario con tal de derribar a Stavros. Me quedé mirándola, incrédulo. Eso es prácticamente una sentencia de muerte para él. Lo sabe. Y aún así lo quiere hacer. Dice que cuando vio que planeaban matarte, entendió que ya no podía quedarse detrás de la barra fingiendo que nada pasaba. Morrison cerró el archivo y se inclinó hacia mí. Y hay algo más. Pidió que seas tú su enlace. Dijo que un hombre capaz de mantener la calma en una situación como la de anoche es alguien en quien confía. Sentí un golpe en el pecho. Imaginé a Nicolás, sirviendo copas durante 30 años a los mismos hombres que destruyeron a su familia, esperando pacientemente una oportunidad para vengar a su sobrino. Un viejo con cicatrices invisibles, dispuesto a sacrificar lo poco que le quedaba con tal de ver a Dimitrios tras las rejas. ¿Cuándo empiezo? Pregunté. Mañana mismo. Lo trasladaremos a una casa segura en las afueras de Madrid. Tú te encargarás de prepararlo, coordinarás las grabaciones y trabajarás con los fiscales. Y, sobre todo, lo mantendrás vivo hasta el juicio. Asentí, con una mezcla de determinación y miedo. El fracaso de mi cobertura aún me pesaba, pero la posibilidad de transformar ese error en algo útil me dio un nuevo propósito. Durante los meses siguientes pasé más tiempo con Nicolás del que hubiera imaginado. En la casa segura, compartíamos horas de café griego y silencios cargados de historia. Él hablaba con calma, como alguien que había aprendido a esperar. Me contaba detalles de la organización, quién respondía a quién, qué negocios eran fachadas, dónde se movía el dinero. Una tarde, mientras repasábamos el funcionamiento de la grabadora, me dijo en su idioma natal, ya sin necesidad de fingir. La clave es la paciencia, Mauricio. Los españoles quieren todo rápido, pero nosotros sabemos que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo he esperado 10 años por esto. Miré la foto de Andrés en la nevera de la casa segura, un chico de unos 20 años, sonrisa luminosa, lleno de vida. ¿Qué clase de muchacho era? Le pregunté. Nicolás bajó la mirada, la voz suavizada por la nostalgia. Un buen chico. Hijo de mi hermano. Su padre murió joven, y él se quedó sin guía. Cayó en malas compañías, creyó que podía jugar en un mundo que lo iba a devorar. Yo lo advertí, le supliqué que se apartara. Me decía que solo necesitaba un poco de dinero para la universidad, que luego se saldría. Sus ojos se endurecieron. Pero Stavros lo descubrió robando, y ya sabes cómo termina eso con gente como él. Lo golpearon como a un animal, en un callejón sucio. Lo dejaron tirado. Guardó silencio, apretando la mandíbula. Yo tampoco dije nada. Había en esa rabia contenida una fuerza que no necesitaba palabras. Fue en ese momento cuando entendí que Nicolás no estaba buscando venganza ciega, buscaba justicia. Y yo tenía que ayudarlo a llegar allí, aunque el camino estuviera lleno de riesgos. El día de la primera operación, me quedé en una camioneta de vigilancia a 2 calles del bar de Nicolás. Él había aceptado regresar a trabajar allí, pero esta vez con una grabadora escondida en la hebilla del cinturón. El dispositivo era tan pequeño que, incluso con un registro exhaustivo, pasaría inadvertido. Aún así, el riesgo era enorme. Mi trabajo era escuchar en tiempo real la transmisión, alertar al equipo táctico si algo se torcía y documentar cualquier detalle útil. Nicolás abrió el bar a las 4 de la tarde, como siempre lo había hecho durante décadas. Al principio llegaron clientes habituales, hombres hablando de fútbol, oficinistas que se quejaban de sus jefes, la vida común de cualquier barra madrileña. Parecía un día normal. Hasta que, a las 6:30, la puerta se abrió y apareció Pedro. El mismo que me había seguido al baño aquella noche. Sentí mi cuerpo tensarse al escucharlo a través de los auriculares. Nicolás, mi amigo, saludó en griego, con esa voz pesada y burlona. «Qué gusto verte. Pedro. ¿Qué te sirvo?»
respondió Nicolás con calma, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Un whisky, y respuestas. El silencio que siguió me erizó la piel. Podía imaginar el rostro sereno de Nicolás, sirviendo el trago sin temblar. ¿Respuestas a qué? No te hagas el tonto, lo cortó Pedro. Encontramos la servilleta que le diste al tipo aquella noche. La escribiste en griego. ¿Cómo sabías que él lo entendería? Mi corazón dio un salto. Si Pedro confirmaba esa sospecha, Nicolás estaría acabado. Desde la camioneta, esperé la respuesta conteniendo el aliento. No lo sabía, contestó Nicolás, pausado. Solo vi a 3 lobos observando a un cliente como si fuera presa. Escribí la advertencia en griego porque pensé que, tal vez, él era uno de los nuestros. Que al menos entendería lo suficiente para saber que debía irse. Pedro rió, pero su risa era hueca. ¿Siempre tan listo, eh? Dimitrios quiere verte mañana. 3 de la tarde. En el almacén. Nicolás no dudó. Ahí estaré. Pedro terminó su whisky y se fue. La tensión en mi pecho no se disipó hasta que lo escuché alejarse. Nicolás siguió atendiendo a otros clientes durante horas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que aquello era un punto de no retorno. Esa noche, de vuelta en la casa segura, lo confronté. Fue peligroso aceptar. Podrían registrarte, podrían. Podrían matarme, lo sé, me interrumpió, sirviéndose un trago de ouzo. Pero en el almacén estarán Dimitrios y sus hombres. Y es ahí donde se hablan las cosas que importan. Ese es el momento que hemos estado esperando. Me quedé mirándolo. Había una calma inquietante en su determinación. Era un hombre que había esperado 10 años y que no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Al día siguiente, posicionamos al equipo táctico alrededor del almacén en Lavapiés. Nicolás entró puntual, a las 3 de la tarde. Su voz transmitida por la grabadora sonaba más firme de lo que yo esperaba. Nicolás, gracias por venir, dijo una voz suave, educada, pero cargada de veneno. Era Dimitrios Stavros. Por supuesto, Dimitrios. Me pediste que viniera. Tenemos un problema. El CNI ha estado husmeando en mis negocios. Mandaron a un agente encubierto, incluso a tu bar. Escuché rumores, respondió Nicolás, sereno. Lo que me preocupa no es el agente en sí, sino cómo escapó. Alguien lo advirtió. Alguien que sabía lo suficiente como para escribir en griego. El silencio en la transmisión fue insoportable. Podía imaginar a Dimitrios observando cada gesto de Nicolás. Le expliqué esto a Pedro, continuó, y me dijo que tú lo ayudaste. Nicolás no titubeó. Lo único que vi fue a tus hombres comportándose como chacales. No quería problemas en mi bar. Es malo para el negocio. Hubo un breve silencio, y luego Dimitrios bajó el tono de voz. Nos conocemos desde hace 30 años, ¿no es así? Por eso quiero ser claro contigo, si descubro que trabajas con el CNI, no será rápido, ¿me entiendes? Entiendo, respondió Nicolás con calma. Bien. Entonces quiero hacerte una propuesta. Si el CNI se te acerca, acepta. Hazte pasar por su hombre. Usa una grabadora si te lo piden. Pero todo lo que les dé será información falsa. Yo te pagaré bien. 50.000 ahora, 50.000 al final. En la camioneta, intercambié una mirada con Sara. Teníamos a Dimitrios ofreciéndole soborno y obstrucción de justicia a un testigo. Era una bomba legal. En la grabación se oyó el clic de un maletín abriéndose. Este es el primer pago. Sé inteligente, Nicolás. El silencio que siguió me puso los nervios de punta. Nicolás debía aceptar para mantener su fachada, pero cualquier vacilación podía costarle la vida. Entonces, su voz sonó, firme y dura como nunca antes. Mataste a mi sobrino hace 10 años. La reacción de Dimitrios fue un rugido de sorpresa. ¿Andrés? ¿Ese drogadicto que me robó? Era un muchacho de 20 años que cometió un error. Lo golpeaste hasta matarlo y lo dejaste tirado como basura. Me robó. Y las consecuencias fueron claras. Sí, dijo Nicolás, con un tono que me erizó la piel. Y hoy vas a aprender lo que significan las consecuencias de verdad. En ese instante se escuchó un estruendo, el sonido de sillas arrastrándose y un golpe seco. Dimitrios había descubierto la grabadora. Lleva un micrófono. Gritó. La señal se llenó de ruidos, forcejeo, muebles cayendo. Sara gritó por la radio. Equipo táctico, entren ya. Salté de la camioneta con el arma lista. Sabía que todo estaba a punto de estallar. Entramos al almacén en 2 equipos.
El corazón me latía a 1000, pero la voz en mi radio permanecía fría y profesional. Avancen. La luz gris del atardecer se colaba por las ventanas polvorientas, todo olía a aceite viejo y embalaje. Dimitrios, en cuanto notó movimiento, levantó una pistola y la apoyó en la sien de Nicolás como si el mundo entero se detuviera en ese acto. «¡Quietos!», gritó. «Un paso más y lo mato». La voz de Dimitrios no sonaba descontrolada, sonaba calculada, la de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley. Vi la mano de Nicolás temblar apenas, pero su mirada estaba fija, sin suplicar, como si ya hubiera hecho las paces con lo que había decidido. Sara habló por la radio pidiendo calma. El capitán Carson, firme y con voz baja, comenzó a negociar. «Dimitrios, baja el arma. Esto no termina bien para ti». Dimitrios reía, un sonido corto, nervioso. «¿Creen que me asustan? Aprieten el gatillo, y mueren todos aquí, y yo también». Di un paso hacia adelante. No fue un impulso, era una elección. Con la calma forzada que uno aprende en el trabajo, hablé en griego, despacio, para que lo escuchara. «Dimitrios, se terminó». No era una amenaza, era una verdad que esperaba que le llegara. Por un instante, vi que algo cambió en su expresión, la incredulidad, luego la reacción de quien se da cuenta de que su mundo ha empezado a desmoronarse. Fue en ese vacilón cuando Carson hizo su movimiento. En 2 pasos rápidos cerró la distancia, le agarró la muñeca y torció hasta que la pistola cayó al suelo. En cadena, otros agentes redujeron a Dimitrios, esposándole las manos con precisión ensayada. El silencio fue pesado, seguido del ruido de órdenes y radios. Sostuve a Nicolás cuando se tambaleó, lo aparté del centro del revuelo y lo abracé como pude en medio del caos para que supiera que estaba a salvo. Sus manos temblaban, y cuando pude mirarle a la cara, vi que la euforia y el alivio estaban mezclados con un cansancio profundo, el de alguien que había cargado una cruz durante 10 años. En la detención, surgieron confesiones que sonaban como golpes secos, sobornos, órdenes, el relato de la muerte de Andrés, la brutalidad, la cobardía. Todo lo que habíamos esperado, todo lo que habíamos planeado, empezó a sostenerse con evidencias. La grabación de la hebilla de la que me había fiado cada día sonó en la sala como una sentencia anticipada. De regreso en la oficina, la celebración fue contenida. Habíamos logrado lo que parecía imposible, derribar a Dimitrios Stavros con pruebas que resistirían un juicio. Pero cada victoria llevaba consigo un precio. Nicolás estaba exhausto, yo sentía que mi propia vida encubierta se había consumido en esos 6 meses. Sara me miró con un respeto seco y cansado. «Buen trabajo», me dijo. «Pero toma un descanso cuando puedas». En la sala de interrogatorios, Nikos habló con la serenidad de quien por fin había vaciado su corazón. Nos contó cómo había esperado, cómo observó, cómo tomó notas y memorizó rostros por años hasta encontrar el patrón que le permitiría, al fin, meter una pequeña flecha en el corazón de la organización. No se trató de heroísmo impulsivo, fue de paciencia sostenida. Y había pagado el riesgo con la tranquilidad de que ahora Andreas tendría voz. El juicio fue implacable. Me senté en la sala cada día, observando cómo la fiscalía hilaba el caso, la grabadora, las transferencias de dinero, las conversaciones en las que Dimitrios admitía obstrucción, pago a testigos y, finalmente, su responsabilidad en la muerte de Andrés. La defensa intentó pintar a Nikos como provocador, trató de sembrar dudas, pero la acumulación de pruebas y el testimonio robusto de quienes habíamos trabajado el caso fueron letales. Cuando el veredicto llegó, el jurado declaró culpable a Dimitrios en todas las acusaciones. La sentencia fue larga, contundente, 40 años. Escuché a Nikos llorar en la sala cuando se leyó la sentencia. No era una alegría ruidosa, era el llanto contenido de quien finalmente vio, a sus 70 años del alma, que la balanza de su paciencia había inclinado hacia algo parecido a la justicia. Tras el juicio, mi papel cambió de investigador a gestor de protección. Ayudé a organizar la salida de Nicolás del país mediante el programa de protección de testigos. Lo reubicaron en las Islas Canarias con una nueva identidad, le dimos lo mínimo para que no fuera fácil para nadie encontrarlo. En el aeropuerto, nos despedimos en silencio, sus manos, ásperas de trabajar años detrás de una barra, estrecharon la mía. «Estaré bien», me dijo. «Viví 63 años. Puedo vivir otros 20. Gracias por creer en mí». Y yo le agradecí por salvar vidas esa noche en el bar. Nos habíamos salvado mutuamente, y esas palabras, sencillas, pesaron más que cualquier reconocimiento oficial. Volví al trabajo con una sensación extraña, victoria, vacío y fatiga mezclados. Solicité traslado. Madrid ya estaba cargada de recuerdos que me quemaban la piel. Me asignaron a Barcelona, 2 años de blanco y negro, delitos de cuello blanco, menos adrenalina, más papeleo. Exactamente lo que necesitaba, rutina y bordes seguros.
Pero el trabajo no perdona. Al cabo de unos años, apareció una nueva misión, una infiltración profunda en una familia del crimen organizado ruso en Valencia. Duraría al menos un año, alto riesgo y alta recompensa. ¿Hablas ruso?, me preguntó Morrison con la voz firme. Recordé la noche en el bar, la servilleta de Nicolás, la expresión que me delató en la cinta del gimnasio. No, contesté. Entonces esta cobertura será más fácil, replicó. Y acepté. Aprendí varias verdades por el camino. La primera y más dolorosa, una expresión digna de piedad en un segundo puede desbaratar meses de paciencia. A veces la mejor táctica es la más simple, ser realmente quien dice ser. Así que, para la cobertura rusa, me aseguré de no fingir desconocimiento, esta vez la ignorancia era sincera y mi observación, cuidadosa. Pasaron los años. A veces pienso en Andrés, en Nikos, en cómo la paciencia y la observación pueden derrotar a la violencia cuando se aplican con cabeza y determinación. Pienso en las otras víctimas que nunca tienen su día en la corte, en los que no reciben cartas ni postales ni consuelo. Por ellos hago este trabajo, no por la gloria ni por la adrenalina, sino por justicia. 6 meses después del juicio, recibí una postal de Las Palmas. Solo unas líneas, el clima aquí es terrible, pero duermo bien por las noches. La guardé en un cajón del escritorio. Meses después, otra postal, tengo 70 años ya. Trabajo en un pequeño restaurante. Juego al ajedrez con los de la casa de mayores. Enseño frases griegas a quien quiera escuchar. Son pequeños trozos de paz que me recuerdan por qué vale la pena la paciencia. Guardé ambas postales en un lugar visible, un recordatorio de que a veces la herramienta más poderosa no es el arma ni la placa, sino la perseverancia de alguien que está dispuesto a esperar el momento exacto para hablar. Cuando me preparé para la misión en Valencia, juré cuidar mi rostro de póker. Prometí no regalar una mueca de compasión en la cinta del gimnasio, no esa expresión que me delató. Aprendí a esconder lo que sentía y a elegir con cuidado qué mostrar. Y así sigo, moviéndome por ciudades, idiomas que no domino, rostros que se vuelven fáciles de olvidar hasta que una servilleta escrita a mano te recuerda que el peligro puede estar en la barra de un bar, en la sonrisa de alguien que sirve tragos o en la paciencia de un viejo que espera justicia. A veces, esas postales todavía salen de mi cajón y las leo para acordarme de que la justicia, aunque tardía, puede llegar. Y que a veces, el acto más valiente no es disparar ni correr, sino quedarse y esperar el momento en que hablar signifique terminar con una cadena de violencia que se llevaba a los inocentes. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.